conecten y proseguimos con la reunión. Sí, por favor, silencien los micrófonos para que puedan escuchar adecuadamente a los docentes. Ya. Vamos a dar inicio a la reunión, ¿sí? En la cual se va a socializar el proceso para la titulación, que es la realización de un proyecto de grado, ¿sí? Les doy la cordial bienvenida. Me alegro mucho, qué bueno verlos, qué bueno saber que están bien. Como saben, cada esfuerzo conlleva una gran responsabilidad. Con mucho esfuerzo ya han llegado a este punto. Espero que demos los últimos pasos ya para poder llegar al título de bachiller, ¿sí? Vamos a iniciar en este momento. Por favor, silencien sus micrófonos para que puedan oír claramente. Listo. Les comento. El tema que nosotros vamos a escoger para nuestro proyecto de grado según el Ministerio de Educación, que nos ha dado varios ámbitos de estudio, va a ser el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Lo que vamos a realizar es un estudio de caso, ¿sí? Un estudio de caso. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a realizar un pequeño trabajo en base a una investigación con un tema específico relacionado con el cuidado del medio ambiente. El tema que nosotros vamos a trabajar es la contaminación y sus efectos en la salud de las personas y en el medio ambiente. Ese va a ser nuestro tema. Les repito nuevamente, el tema para que nosotros trabajar es la contaminación y los efectos en la salud y en el medio ambiente, ¿sí? La contaminación y sus efectos en la salud y el medio ambiente, ¿sí? Ese es el tema que nosotros vamos a trabajar. Para nosotros empezar a trabajar nuestro proyecto, vamos a contar con unos docentes tutores, que en este caso somos Juan David Borges, ¿sí? Es el compañero tutor. Giovanna Peñerrera es la compañera tutora y mi persona, ¿sí? Va a haber un grupo de estudiantes que van a estar a cargo de estos diferentes tutores. En este momento voy a proceder a leer los nombres de cada estudiante y a cargo de qué tutor se encuentran. Por favor, presten atención y si tienen alguna pregunta luego, pueden hacerla. Voy a empezar. Con la licenciada Giovanna Peña Herrera van a trabajar los siguientes estudiantes. Oñate Aro Guido. Parra Richard Fabricio. Piñas Urgiles Jennifer. Poltef Arsenis. Ríos Merizalde Erika. Rodríguez Ricardo Abraham. Salgado Torres Vicente.
Estos estudiantes van a estar a cargo de la licenciada Giovanna Peña Herrera, quien les va a ayudar con el seguimiento y la realización de su trabajo. Con el licenciado Juan David Boorques contarán los estudiantes Silva Saicovexi, Solórzano Susana Beatriz, Terrero Pincay Diana, Tocto Villarreal Gustavo, Torres Minda Juan Carlos, Ullauri Elizabeth. Estos estudiantes están a cargo del licenciado Juan David Boorques. Él les ayudará con el seguimiento para la realización del trabajo. A cargo de mi persona se encuentran los estudiantes. Bela López Pedro, Vélez Pindigna, Yagual Basilio Leticia, Zambrano Rodi Leonardo, Zambrano Wilson, Saquinaula Jimmy y Guzmán Eliana Gabriela. ¿Sí? Estos estudiantes... Licenciada, disculpe que el internet no le escucho nada, creo que tengo interferencia. Ya, dígame su nombre, por favor. Bueno, para los estudiantes que por algún motivo tienen cierto grado de interferencia o no escuchan bien, esta está siendo grabada esta reunión y posteriormente se les socializará para que puedan verla nuevamente. ¿Sí? Pero su asistencia está contando, sí, como parte importante para saber que ustedes están conectados. Continuemos. Entonces, estos son los nombres. Cada uno de ustedes está a cargo de un tutor, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inconveniente, cualquier necesidad, ustedes van a poder comunicarse con este docente tutor. ¿Cómo les va a ayudar esto? ¿Sí? Que no tengan una atención más personalizada, ¿sí? Y que tal vez no se confundan con un docente o con otro. Ustedes saben que es su docente tutor y es él el que les va a ayudar, él o ella el que les va a ayudar a encargarse de estructurar su trabajo adecuadamente, ¿sí? Cabe recalcar que la calificación sí está dada por todos los docentes, ¿sí? Los 3 docentes tutores que estamos a cargo de este grupo vamos a calificar su trabajo, ¿sí? Para que ustedes conozcan los parámetros con los que van a realizar este trabajo, tenemos a los otros 2 compañeros que les van a explicar, ¿sí? Vamos a darle paso al compañero Juan David Borges, quien les va a explicar detalladamente en qué consiste el tema a trabajar, ¿sí? Nuevamente les doy la bienvenida y los motivo a trabajar con ahínco, con empeño, ¿sí? Que a la final, pues todo esfuerzo tiene una gran recompensa. Sí, muchísimas gracias por escucharme y por estar aquí presentes. Vamos, compañero Juan David, por favor, empecemos con la presentación. Muy buenas noches a todos, pues bienvenidos. Primeramente les felicito por llegar a este punto en su difícil camino que es el nivelarse en sus estudios y pues el mejor de los logros, el cumplir con su título, obtener su título de bachilleres. Primero, les voy a comentar, me voy a quedar con la imagen, voy a mostrarles la presentación y por tal razón, al compartir pantalla y al hacer un video, el internet puede cortarse y puede no ser claro. Como ya nos dice la compañera, toda la charla, toda esta conferencia, toda esta exposición está siendo grabada para que usted la revise en el caso que necesite, que no recuerde alguna cosa que se dijo aquí o que quiera revisar detalles. También quiero aclararles que cualquier duda que ustedes tengan, no duden en prender su micrófono y decirme, interrumpirme si es necesario, para que no queden esas dudas pendientes. Por favor, si me ayudas, Gabriela, está un estudiante, Gabriela Ulloa, preguntando quién es su tutor porque no escuchó en el listado. Si le puedes aclarar, por favor, y de ahí yo empiezo la exposición. Está bien. De la señorita Gabriela Ulloa, por favor, es la licenciada Gabriela Saca, es decir, mi persona. Sí, yo soy la tutora de esta señorita. Mi nombre es Gabriela Saca. También Elizabeth Viviana Ullauri está preguntando, me parece que ella está conmigo, con Juan David Borges.
Bien, muchas gracias, Gaby. Vamos a dar comienzo entonces, muchachos, a lo que es, señores, perdón, a lo que es la presentación. Vamos entonces a comenzar. Repito, en caso de usted tener dudas, no duden en prender su micrófono y hacerme saber sus dudas, sus preguntas. Vamos a dar comienzo entonces. Bien, su tema se va a centralizar en lo que es la contaminación y para ello ustedes tienen que pensar que la contaminación genera todo tipo de efectos. Cualquier acción del ser humano, cualquier acción de la humanidad como tal, va a causar un impacto. Sea este impacto a sí mismo, es decir, impactos en la salud, impactos al mismo ser humano, como también al medio ambiente. Y tenemos que entender que nosotros somos una especie más que pertenecemos al medio ambiente. Por tal razón, cualquier impacto nos está afectando indirectamente o directamente. Por eso la frase de cualquier impacto, por mínimo que sea, va a causar daños. Esos son los impactos ambientales. Bien, el proyecto de grado que ustedes van a desarrollar se centra en el cuidado de la naturaleza. Ese es el ámbito a desarrollar. Tenemos que basarnos en eso para analizar el tema. Entonces, la primera pregunta que ustedes deben hacerse a sí mismo y hacerla en el texto, es decir, ya en su trabajo escrito, esa primera pregunta es su tema central. Entonces, valga la redundancia, el tema central es la contaminación, sus efectos en la salud y en el medio ambiente. Pero hay que entender una cosa, cada uno de nosotros vivimos en zonas diferentes, cada uno tiene una realidad diferente y esa es la clave. ¿Por qué les digo esto? Porque ningún proyecto va a parecerse con el otro, ningún proyecto tendrá las mismas ideas que otro estudiante. Aquí en esta charla podríamos estar 15 estudiantes escuchando esta exposición, pero realmente van a ser 22 proyectos porque están 22 estudiantes a nuestro cargo. Entonces, son 22 proyectos con diversas realidades, con diversas percepciones sobre un mismo tema. Si bien ustedes van a tener que pensar en la contaminación, no dejen de pensar en su propio lugar, en su propia vivienda, en su propio barrio. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que van a tener como en mente es qué dice el autor sobre el tema y qué dice la gente, la población en general sobre el tema. Eso es la segunda pregunta que ustedes tienen que hacerse. Recuerden que la primera pregunta es el tema central, pero la segunda pregunta es ¿qué piensa la gente sobre esto? ¿Y qué pienso yo como autor de lo que voy a escribir? De ahí, de esta segunda pregunta, va a salir su idea principal, va a salir su propia postura hacia el tema y va a salir lo que se conoce como tesis. La tesis es este argumento fundamentado, es esta base a base de consulta. Son estas ideas que tienen una base científica para apoyarse. Por ejemplo, aquí en esta imagen les he puesto una población que sigue saliendo, sigue haciendo sus compras, sigue trabajando y son lugares en donde puede la pandemia que vivimos puede estar afectando a muchísimos y asimismo la contaminación. Realmente China es uno de los países en donde la contaminación es la más alta del mundo, del planeta. Y aún así, aparte de tener estos índices altísimos de contaminación y epidemiológicos, logran manejarlo. Quizás existen nuevos brotes, quizás se les va de la mano en ciertos momentos, pero logran manejarlo. Entonces, si es que pienso en qué dice la población en general sobre la pandemia, voy a encontrar muchísimas realidades y por eso repito que esta es la clave. Dependerá de ustedes encontrar su propia realidad y cada uno de ustedes tendrá criterios diferentes a formular. La tercera pregunta importante es el por qué estudiar estos casos. Y para ello, ustedes necesitan formular su propio argumento. Lo que les he traído aquí es dos formas de observar la realidad y son dos formas que ustedes van a necesitar para responder la pregunta. La primera, estos argumentos que ustedes pueden formular, es el desecho que se produce. Se produce un nivel de desechos increíblemente grande tanto de los materiales que usamos para protegernos, la mayoría de ellos bioremediales, es decir, que se pueden descomponer con facilidad, y también
Se ha detenido la industria, el virus ha logrado reducir las emanaciones de las fábricas, ha apagado las fábricas unas cuantas horas, lo cual ha disminuido la contaminación. Entonces, por un lado tenemos contaminación ocasionada por el mismo tema y por otro tenemos un leve descanso, una baja de la contaminación en el ambiente. Entonces, ustedes tienen que argumentar el por qué en base a lo que ustedes observan. Repito, depende de su realidad. Puede ser que en su momento, que en su propio lugar, la realidad sea tan diferente que no observan esto. Y puede ser el contrario. Puede ser que han visto la mejoría del lugar, que ustedes solían ir a un parque o pueden ver un parque desde su ventana y era todo sucio, estaba maltratado. Y estos días que no ha ido gente, han visto cómo redujo, cómo se empezó a, vamos a decirlo así, se empezó a poner verde de nuevo, se empezó a ver, se empieza a ver más bonito, o quizás sí se limpiaba, pero no se veía tan bonito como ahora se ve. Existen miles de realidades, repito. Voy a repetirles las claves hasta ahora, las 3 preguntas que ustedes se tienen que formular para lograr construir el trabajo. Entonces, repito, la primera pregunta, su tema central. Todos tienen el mismo tema central, pero cada uno de ustedes tiene diversas realidades. Entonces, ¿de qué hablará el texto? De su propia realidad, del contexto en donde viven, de su entorno. La segunda pregunta es qué se conoce sobre el tema y qué piensan ustedes sobre el tema. De aquí, repito, van a tener que sacar su idea principal, van a tener su propia postura hacia esto y van a formular su tesis, van a formular esta idea que tiene bases científicas, esta idea que tiene una base de conocimiento. La tercera pregunta que se formularán es el por qué, y de aquí saldrán sus argumentos. ¿Por qué está pasando o por qué no está pasando? En su realidad, basándose en su entorno. Repito que eso es la clave, por favor. La cuarta pregunta es cómo lo demuestran. Y para esto, pues, pueden hacer válidas las evidencias. Ustedes podrán buscar la forma de reunir la información. La mayoría de ella, pues, podrá ser a manera de consulta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que escuche por ahí un micrófono. Ok, entonces en esta cuarta pregunta, Sí, por favor, yo quiero preguntar algo. por supuesto, dígame. Bueno, el trabajo en sí entonces es en base a nuestro diario vivir, a nuestra cotidianidad, por ejemplo. A su entorno, a su diario vivir, desde cualquier perspectiva. Puede ser no necesariamente con el día a día que ha visto mejoras. Puede ser que usted se mudó y no vio en un cambio real porque recién se cambió de casa, por ejemplo. Entonces ahí sería difícil ver el día a día, pero sí puede ver su entorno. Usted puede abrir la ventana y ver su realidad, o puede quizás cuando va de compras ver su barrio, cómo se encuentra, ver su comunidad. O quizás pensar en el Ecuador y ver las noticias. Y si usted quiere hacer un entorno macro, es decir, un entorno bastante grande, puede reducirlo o puede aumentarlo al tamaño que usted guste. Puede ser de una ciudad, puede ser del Ecuador como tal, pero recuerde que cada uno tenemos diferentes aspectos, diferentes formas de ver las cosas, ¿ok? Ya, entonces, la, la investigación puede ser realizada acorde a la ciudad, al país o al mundo entero, ¿no? Correcto. Yo les voy a ayudar con esa parte también. Yo les voy a ayudar con estas recomendaciones en cuanto a dónde buscar la información y cómo buscarla. ¿Ok? Primero tengo que plantearme las ideas en este orden. Juan, Sí, dígame. disculpa que te puedo cortar un momentito. Claro, Gaby, dime. Sí. Chicos, por favor, para contextualizar adecuadamente su trabajo y para que sea más factible realizarlo, es recomendable que ustedes escojan un contexto cercano, ¿sí? No muy amplio. Respecto del estudiante que dijo puede ser del país o del mundo, puede hacerlo, si bien va a resultar un poco más complejo el desarrollarlo, ¿sí? La recomendación en este caso es que ustedes lo puedan hacer de un contexto que ustedes conozcan y que tengan cerca, ¿sí? Eso les va a hacer más factible la búsqueda de información e inclusive si ustedes necesitaran hacer algún tipo de entrevista. Entonces, es mejor contextualizar muy claramente en un ámbito que ustedes conozcan bien,
¿sí? Por ejemplo, su comunidad, su barrio, su familia, porque recordemos que es un estudio de casos, ¿sí? Un estudio de casos está enfocado a una sola realidad. Y si hablamos del país o del mundo, hablamos de diversas realidades. Eso nomás, Juan David, quería aclararles un poquito. Muchas gracias, Gaby. Así es, en efecto, o sea, ya que todos vivimos una diferente realidad, perdón, pues entonces también de aquí vamos a poder sacar nuestra información. Si yo me quiero ir muy allá, pues entonces el trabajo va a ser mucho más grande, va a ser mucho más difícil. Entonces sí es importante tener esa recomendación en cuenta, ya que son ustedes los que van a tener la idea. Yo les puedo dar un tema, yo les puedo dar un eje central en el cual ustedes se van a basar, pero ustedes van a tener que escribirlo, ustedes van a tener que desarrollarlo y muchas veces ahí juega el papel más importante, el interés. Bien, entonces, como les decía, la evidencia será la manera de cómo demostrar lo que ustedes quieren demostrar, responder las preguntas que se están planteando. ¿Sí? En base a eso, en base a esa pregunta, en base a esa información, ustedes van a poder evidenciar. Esa es la clave de los resultados y de la conclusión que ustedes van a tener. Y por último, les voy a socializar estos 3 criterios que deben tener en cuenta para desarrollar el tema, para desarrollar toda la idea. Entonces, en base a esto, yo les voy a comentar 3 cosas súper importantes. Primero, su tema, en la línea que ustedes sigan, tiene que ser coherente. Es decir, no se vayan por las ramas, dedíquense a un solo tema. Ya tenemos la contaminación, pero la contaminación puede ser asimilada a nivel de salud, a nivel de entorno, a nivel de región. Puedo verlo de diversas maneras. Entonces, si yo me pongo a decir que los problemas de salud en los seres humanos vienen dándose por la contaminación, por la mala alimentación, ya me estoy yendo por las ramas. Me tengo que centralizar, tengo que utilizar la idea, tengo que tener coherencia y tener un solo tema como línea fija, ¿ok? Obviamente, esta partecita de aquí, esta quinta pregunta o este quinto paso en el desarrollo del tema, no del proyecto, porque el proyecto se escribe de diferentes maneras, sino de desarrollar el tema. Yo me estoy centrando en el tema. Entonces, esto lo vamos a hacer con ustedes, les vamos a ayudar, les vamos a dar nuestro apoyo, pero son ustedes los que lo construyen. El segundo aspecto es la cohesión y esto se da de acuerdo a las conexiones que tengan ustedes dentro del texto. Es decir, cómo vayan conectando las ideas principales con las secundarias, con los resultados, con la conclusión. También tendrán el apoyo docente para buscar la cohesión dentro de su trabajo. Y la última es la adecuación. Tiene que haber un nivel adecuado de la información. No puede ser ni muy básica ni muy técnica. Tiene que ser media, tiene que ser clara, tiene que ser concisa y tiene que ser precisa. Y sobre todo, tiene que ser fundamentada. Entonces, la información que ustedes van a tener, el tema que ustedes van a formular y de la manera como lo van a construir, tiene que ser adecuado a su entorno, repito, y tiene que estar en un idioma, tiene que estar en una información, tiene que ser clave, que no sea ni muy básico ni muy técnico, ¿sí? Bien, eso es todo lo que yo tengo como consejos en cuanto al tema. Voy a dar paso a las preguntas en caso de que ustedes las tengan. Y si es que no las Corto tienen... nuevamente, Juan, la estudiante Susana Solórzano dice que necesita ingresar al Zoom para que Ya, le por favor, habilites, Gaby, por favor. hazme un favor. No sé si puedes ver el cuadradito, pero la estudiante está mandando 5 o 6 solicitudes de ingreso. Parece que tiene 2 o 3 aparatos o está en la computadora, en el celular, algo así. Y yo le pongo admitir en todos, pero como tiene todos al mismo tiempo, porque veo 6 peticiones de la misma estudiante, eso significa que le admito las 6 veces, pero ya van 8, solo 8 peticiones de ella. Entonces dile que mande una y yo con gusto, pero hay 10 peticiones ya de ella. O sea, el problema es que está mande y no le puedo aceptar a todas, ¿ok? Entonces no me deja el sistema aceptarle así. Ya Porfa, en este momento le comunico. chévere. Buenas. Entonces, muchachos, Por favor, claro, dígame. una pregunta. Entonces, ¿el trabajo va a consistir en 3 preguntas? ¿O me perdí, creo, no sé? El trabajo es un solo tema, no son preguntas. Esta es mi
recomendación de cómo ustedes pueden llegar a construir todo en base al tema. Miren, verás. Sí. Aquí, Diga. bueno, perdón, yo tengo aquí, bueno, que es el título, como título se podría decir, y como primera pregunta de pronto, no sé, que es la contaminación y sus efectos en la salud y el medio ambiente, ¿cierto? Correcto. La segunda dice, ¿qué dice la gente sobre esto? O sea, sobre este fenómeno de la contaminación, o lo que sea, ¿qué piensa el autor? O sea, ¿qué pensamos nosotros? Y como tercer punto está, ¿por qué? ¿Por qué existe la contaminación? ¿Por qué se da la contaminación? Esos son los 3 puntos. ¿O había uno más? Son Me perdí. 5. Así es. Bueno, son 4 en general y son 5 de lo que yo les recomiendo. Así es. Pero el primer punto no es el tema como tal, sino es que ustedes viven una realidad y tienen que aplicarla a su entorno, a su realidad. Esa es la primera pregunta si lo quiere transmitir en pregunta. Pero estos son preguntas, como usted lo menciona, para ir construyendo ya todo el trabajo con los pasos que le va a dar mi compañera. Es decir, la siguiente docente le va a explicar cómo ir ya construyendo el trabajo. Pero si usted ya tiene claro toda la información que corresponde al tema, es decir, todo lo que yo le estoy presentando aquí, el trabajo va a ser fácil de construir porque ya va a tener todas las bases para construirlo. Ya va a entender el tema, ya va a saber cómo responder a cada una de las partes, a cada párrafo, a los antecedentes de la introducción, a la justificación, absolutamente todo, ya lo va a poder ir construyendo conjuntamente con la profesora como le va a explicar en cada una de las partes. ¿Ok? Muy bien. Por favor, y el último punto, el quinto, ¿cuál era? No. Claro que sí. El tercero es el por qué. De ahí sale el argumento, como usted bien lo mencionó ya. El cuarto Ajá. es demostrarlo. Es decir, cómo usted puede demostrar todo lo que acaba de decir. Y usted puede demostrarlo solamente con evidencia, con consulta, O sea, con estadísticas y cosas así. como les dijo la profe Gaby, puede ser con encuestas, puede ser con lo que usted consultó, las referencias que tiene, puede ser con su percepción, puede ser que tenga fotos de cuando era niño y fotos de ahora para poder decir, mire qué tan cambiado está tal parque, tal nevado, por ejemplo. Todo esto es evidencia, ¿ok? Muy bien. Y el último punto, que es lo que van a trabajar con los docentes, cada estudiante con el docente que le tocó, va a trabajar estos 5 puntos sobre el tema, ¿ok? Estos 3 puntos, perdón. Y listo, eso es todo en cuanto al mecanismo para desarrollar el tema. Muy bien. Por último, les quiero dar, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no ya esta es mi última intervención, les voy a recomendar ciertos lugares, ciertas formas de obtener la información y eso sería todo conmigo. Así que si alguien más tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Creo que tenemos una pregunta en el chat del señor Arsenio Poltep, compañero. ¿Se me puedes leer, por favor, para no salirme de aquí? Dice, perdón, una pregunta. El tamaño de la información, o sea, ¿hay diferencia en el puntaje si hablo sobre el mundo entero o solo de una ciudad? Ya, como les dijo la compañera, va a ser más difícil. Usted es libre de elegir la forma de conceptualizar la idea. Usted es libre de elegir el macro o micro proyecto que quiera hacer, pero le recordamos, entre más grande el proyecto, más difícil. No le afecta su nota, es decir, no le voy a poner 10 porque hizo del mundo o 5 porque hizo solo de Quito. No, al todo lo contrario. Voy a ponerle buena nota a quien lo desarrolla con validez, el que encuentra cada uno de los aspectos que hay que encontrar y los redacta y los expresa de manera adecuada. Entonces, no depende del tamaño de la investigación, sino de la calidad de la investigación. Bien, entonces para terminar, les comento. Buenas noches. Buenas noches, cuénteme. ¿Cómo está? Mi nombre es Vicente Salgado. Unas felicitaciones a todo el grupo que estamos aquí y a ustedes como licenciados por ayudarnos con lo último. Mi pregunta es muy de acuerdo con lo que con lo que nos dijo usted, hacerle acerca de nuestra realidad y nuestro entorno, ¿no? Una pregunta nada más. En el tema de la tesis, ¿sí vale grabaciones, encuestas que yo pueda hacer en mi barrio? Eso es mi pregunta. Las encuestas tengo entendido que O sí, videos preguntando a la gente.
Sí, tengo entendido que sí, pero salir a hacer un video ahorita es contraproducente, sobre todo si estoy tratando sobre el COVID. Lo importante sería hacer una encuesta quizás que pueda hacer en línea si es posible, pero esto ya los va a recomendar las dos profes que tienen, a la profe Gaby y a la profe Yoba. Ellas les van a explicar el cómo ya construir el proyecto. Yo les quiero explicar primero el tema, o sea, centrarnos en el tema, el cómo van a construir el proyecto, eso sí con las compañeras, ¿ok? ¿Ya? Listo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta también. Dice el estudiante Daniel Escobar, una consulta. El tutor hace referencia a 5 puntos o preguntas, pero solo ha dado o tengo 4, que es hasta validar o demostrar. Correcto. El quinto es el que van a trabajar con el docente. Esto sí ya lo construyen con el docente. Y es que vamos a buscar los docentes, cómo le vamos a ayudar. En el quinto punto es cuando ya usted haya respondido esas 4 otras preguntas, cuando haya hecho esos 4 pasos de manera individual, va a mandar un primer trabajo, va a mandar un primer borrador y ya tiene que tener el tema conceptualizado. Ya tiene que tener la idea, ya va a construir un antecedente, ya va a construir una introducción. Entonces, en base a lo que usted nos mande, nosotros vamos a buscar que el tema que usted ha centralizado, ha conceptualizado, sea coherente, tenga cohesión y sea adecuado a nivel de información. Ok, entonces ese es el quinto paso, pero el quinto paso por eso lo he puesto con otro color mucho más llamativo porque como ustedes pueden ver aquí en la presentación ya es un extra, ya es un paso más allá, ya es el desarrollo como tal del proyecto. O sea, después de haber formulado la parte teórica, el tema como tal, viene el trabajo en equipo, ese trabajo con el docente, ¿ok? Sí. Otra pregunta tenemos también. Dice, otra pregunta. Usted dijo que si me mudo tengo que hacer evidencia de solo lo que veo, por lo que cambié de casa como hace 8 meses. Entonces busco información sobre el pasado y veo lo que hay ahorita. No, 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 no. Era un ejemplo. No sabía que había un estudiante que haya vivido esa realidad. Pero no, no. A ver, la idea es que lo hagan en su realidad. Ya, usted se ha mudado, entonces el ejemplo que yo había dado es, si yo me mudo, va a ser difícil explicar lo que antes pasó porque yo no estuve. Entonces, no lo haga de esa manera, es decir, no nos vayamos más allá de lo que podemos. Puede ser que consulte si es que eso le llama la atención, pero si no, puede usted basarse en donde vivía antes, o puede basarse en la ciudad, o puede basarse en el pueblo que conoce, que está segura, eh, lo que conoce. Eso es la idea, basarnos en lo que vivimos, en nuestra realidad, no querer buscar algo que realmente no es nuestro. Es decir, yo no me voy a poner a buscar la contaminación en Italia porque no es mi realidad. ¿Ok? Entonces, básese en lo suyo. Lo que dije de la mudanza era solo un ejemplo. No es que lo tiene que hacer así. Usted es libre de elegir el cómo va a enfocar esa idea. Ok. Sí. La compañera Susana Solórzano dice que todavía no se le habilita. No sé si tal vez ya le habilitaste el ingreso. Realmente no sé qué está pasando con ella porque tengo 8 solicitudes pendientes. No sé cómo más ayudarle. Sí me salen 8 solicitudes de Susana Solórzano, pero realmente no me deja admitirle porque tengo bastantes solicitudes de ella. Ahorita ya son 10 de nuevo. No sé qué está pasando con eso realmente. Bueno, para terminar y darle paso a mi compañera y yo así poder ayudarle a la estudiante para ver si le logro ayudar a entrar, entonces voy a terminar con esto. Por favor, toda la información y como les van a explicar mis compañeras, tiene que ser basada en fuentes oficiales. Y como estamos viviendo nuestra propia realidad, entonces la idea es no irnos más lejos de lo que está aquí. Y si nos vamos a ir más lejos de lo que está aquí, buscar la manera lógica y oficial de hacerlo. Por tal razón, yo recomiendo que nuestro eje de búsqueda de información como tal, sea en los links que tienen aquí. Voy a explicarles cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí el primero que les he puesto es el comercio. El comercio y el universo son 2 fuentes, vamos a decir, de información oficial en nuestro país. Son periódicos que circulan día a día, semanalmente y en línea,
Y lo que tenemos aquí es una realidad y que está registrada. Si ustedes buscan en el internet la página del comercio, pueden ver cualquier artículo que ha salido desde que la plataforma se volvió online. Entonces ustedes pueden revisar de esta manera los artículos, al igual que el universo. Puede servirles, ya que aquí hay mucha información sobre contaminación, tanto del pasado como del presente, y sobre la realidad actual, que es la pandemia. Entonces les puede servir mucho como su primera búsqueda. La segunda búsqueda que yo recomiendo es basarnos en los links oficiales de las páginas institucionales, es decir, los ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente. Quizás si alguien quiere buscar algo más, pues puede hacerlo dentro del ámbito nacional. Como repito, si hay más links, pues chévere. Yo recomiendo primero buscar aquí. La tercera sugerencia es buscar en este quinto link que está aquí, que es el link oficial de la página de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Usted puede basarse también en este link, ya que aquí tenemos información oficial mundial. Y por último, si es que quieren hacer consultas específicas, si es que tienen dudas de términos, de algún mecanismo, de un método que se usa para remediación, por ejemplo, cuando, por ejemplo, en esta imagen de acá, en esta imagen de aquí ustedes pueden ver que la contaminación es por muchos factores y que la remediación es solamente natural. Entonces, quizás en algún punto ustedes quisieron saber cómo se remedia el petróleo, es decir, si ya hay derrames, ¿qué hace el científico o qué hace el petrolero para controlarlos? Entonces se pueden ir a estos dos links de aquí. El primero es del Google académico. Este es un buscador de Google, pero solamente de fuentes científicas oficiales. Si yo pongo aquí remediación del petróleo, me sale todos los métodos actuales y legales para poder remediar el petróleo o para poder reportar cuando el petróleo se haya derramado y diversas cosas, diversas opciones. Y el último es un link en donde ustedes pueden remitirse a revistas científicas. Es una colección de revistas científicas, es decir, que hay artículos científicos legales, ¿ok? Entonces, yo les aconsejo revisar los links de aquí, pueden buscar en otros, pero repito, es una recomendación. Eso sería todo de mi parte. Les voy a copiar el link en el chat del grupo, en lo que están ahorita, en todo, para que ustedes los puedan tener. Y eso sería todo. Ha sido un gusto y no duden en preguntarme cuando lo necesiten. Igual yo voy a estar apoyando a los estudiantes que están a mi cargo, pero no puedo dejar de responder preguntas en caso de que ustedes les tengan. Eso sería todo. Por favor, doy paso a mis compañeras para que puedan seguir adelante con todo lo demás. Una buena Oye, noche. silencio. Cállate. Por A favor, continu- silénciele el micrófono que no deja escuchar bien. Sí. A continuación, la licenciada Giovanna Peña Herrera va a ayudarles con la explicación de cómo estructurar el trabajo, ¿sí? Un dato interesante que quisiera hacerles hincapié es que, por favor, referente a la información, no se va a hacer válido información que venga del Wikipedia, del Brainly y de todas estas páginas que por lo general contienen material para hacer tareas. Solamente se va a hacer válida información que sea de fuentes académicas y comprobables. Sí, por favor. Eso tomémoslo mucho en cuenta porque el momento de obtener información en su trabajo de grado tiene que ser información totalmente verídica y fehaciente, ¿sí? De páginas que realmente sean confiables. ¿Ok? Eso, compañeros. A continuación, la licenciada Giovanna Peña Herrera.
Buenas noches, compañeros y estimados estudiantes. Les voy a hablar sobre la estructuración del proyecto. Esperan un ratito, por favor, les voy a compartir en este momento. Si pueden ver la pantalla, por favor. ¿Aló? ¿Me confirman? Sí podemos Sí, observar. Sí, estamos compañero. viendo. Ya, gracias. Ya. Como ustedes pueden ver, vamos a hablar sobre la estructura del proyecto de grado. Es muy importante en un proyecto, primero que contar con la primera hoja, que es la carátula. En la carátula va el tema, va sus nombres, son sus nombres, sus apellidos, en el curso que está y su docente. Vamos a ver la primera parte de la delimitación del estudio del caso. Vamos a hablar la primera parte de la estructura del proyecto. Tenemos 5 pasos que son: paso 1, la introducción; paso 2, los antecedentes; paso 3, la definición del estudio del caso; paso 4, la identificación del estudio del caso; y paso 5, el objetivo general del estudio del caso. La introducción, que es el paso 1. Extensión máxima de una página si el documento es a mano, y media página o 250 palabras si es a computadora. En la introducción debemos escribir un resumen de nuestro estudio del caso. Respondemos preguntas como: aquí podemos ver cómo podemos desarrollar la introducción. Primero, brevemente, ¿qué tema hemos seleccionado? Segundo, ¿cuál será nuestro estudio del caso? ¿Cuál es el objetivo general? Luego de eso podemos ver por qué es importante realizar el estudio. ¿Es un problema que afecta a nuestra vida? ¿Es un problema que afecta a nuestra vida? Ay, perdón, espérenme un momentito, por favor. Compañera, no se está observando la presentación para los estudiantes, solamente se visualiza la carpeta. ¿Ya? Entonces tratemos de abrirle la presentación para que los estudiantes puedan observar. Ahí le pueden ver. No, No, no se ve nada. no se ve. Venga un segundito, por favor. Ahí le pueden ver. No. 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 Ahí ya se ve. Ahí ya se ve, compañera. Ya, gracias. Ya, sí, está bien.
Luego vamos a hacer la pregunta, ¿por qué es importante realizar el estudio? También podemos preguntar, ¿es un problema que afecta nuestra vida, la de nuestra familia o de nuestra comunidad? ¿Qué puede ocurrir en el problema? Luego, al finalizar, hacemos la pregunta, ¿qué esperamos de las personas comprendan el estudio de nuestro caso? Luego vamos con los antecedentes, que es el paso 2. Es el origen del problema relacionado con el estudio de caso. Extensión máxima debe ser una página si es a escrito y media página si es a computadora. En este paso debemos describir, contar la historia del problema con relación a nuestra vida, nuestro entorno, nuestra familia o nuestra comunidad. Para desarrollar los antecedentes, aquí tenemos 3 pasos, si ustedes los pueden ver. El primero es identificamos y describimos el origen del problema. ¿Cuándo surge el problema? Luego, ¿qué hacemos para resolver el problema nosotros, nuestra familia o nuestra comunidad? ¿Cómo se ha hecho o qué se ha hecho para resolver eso? Y cerramos este paso haciéndonos la pregunta, ¿qué no se ha hecho para resolver el problema? Tenemos aquí un ejemplo. Les puse del COVID-19 porque todos sabemos qué es el COVID. Entonces aquí tenemos un ejemplo cómo desarrollar un antecedente. Si nuestro tema fuera la emergencia sanitaria por el COVID-19, nuestro problema puede ser el virus. Entonces podemos describir dónde y cuándo se descubre el virus por primera vez. ¿A partir de qué mes se declara la emergencia sanitaria en el Ecuador? ¿Qué medidas se han tomado en nuestra familia y comunidad para resolver el problema que consideremos falta por hacer? Si nuestro tema fuera el derecho a la educación, el problema puede ser no haber podido concluir antes nuestros estudios. Por eso, en este paso podríamos describir cuándo y por qué tuvimos que dejar de estudiar y qué se hizo para resolver ese problema y qué faltó por hacer. Como sabemos, para buscar información debemos revisar fuentes confiables. También podemos utilizar registros de nuestra propia experiencia. Definición del estudio del caso. Es el paso 3. La definición del estudio del caso es la descripción del problema relacionado con el estudio del caso. Igualmente es la extensión máxima de una página si está a mano y media página o 250 palabras si está a computadora. En el paso anterior identificamos y describimos el origen del problema. Ahora vamos a detallar en qué consiste el problema. Desarrollo del estudio del caso. Tenemos 3 puntos para desarrollar el estudio del caso. Primero, ¿dónde se desarrolla nuestro estudio de caso? ¿Cuál será nuestra unidad de estudio? Nosotros mismos, nuestra familia o nuestra comunidad. Luego, ¿qué aspectos intervienen o tienen relación con el problema? En nuestro caso, la organización familiar, comunitaria, los derechos de la salud, la economía, el modo en que vivimos, etc. Para cerrar el paso, ¿a quién o quiénes afecta? Solo a mí, también a mi familia, a todos en la comunidad donde vivo. Aquí tenemos un ejemplo. En el cantón Iñaquito, cercano a mi lugar de residencia, el número de personas contagiadas ha crecido en el último mes. A pesar de las disímiles medidas tomadas por el gobierno y la comunidad, existen aspectos asociados al incremento del número de contagios difíciles de controlar. La existencia de semáforos cerca donde personas
de escasos recursos salen a trabajar, pese al riesgo que corren para la propia vida, muchas veces sin las medidas de protección básicas porque no cuentan con dinero para adquirirlas. También los negocios de algunas familias se han visto afectados y han tenido que recurrir al trabajo ambulante, incumpliendo las medidas tomadas en el marco de la emergencia. En otros casos, las viviendas son muy pequeñas en condiciones difíciles de sanidad y la familia es numerosa, lo que al parecer provoca que estas personas salgan a la calle y permanezcan menos tiempo en la casa. Los afectados directos son las familias de los contagiados. Sin embargo, la probabilidad de contagio es mayor para todos y todas en el perímetro cercano al foco de contagio. Ese es más o menos un ejemplo para desarrollar el estudio del caso. Ahora vamos a la justificación del caso del estudio. Ya, la justificación del caso, del estudio del caso, es el por qué es importante realizar el estudio del caso. Igualmente, es la extensión máxima, es una página si es a mano y media página, 250 palabras si es a computador. Hemos descrito cuánto surgió el problema, en qué consiste el problema y cómo nos afecta. En este paso vamos a justificar por qué consideramos importante desarrollar un estudio de caso sobre el estudio del problema o suceso seleccionado. Aquí tenemos un ejemplo igual del COVID para realizar la justificación. Ejemplo, es importante o pertinente estudiar sobre el COVID-19, especialmente sobre las medidas adoptadas, porque en el proceso de desarrollo del estudio del caso podemos aprender nuevas formas de cuidarnos, podernos identificar si existen medidas que dan mejores resultados que otras o que son más fáciles de implementar, menos costosas. También nuestro estudio puede servir para que otras personas aprendan o conozcan sobre las medidas que resultan buenas para evitar el contagio o para estabilizar la economía familiar. El objetivo general. Paso 5. El objetivo general del estudio del caso es ¿qué nos proponemos con este estudio? ¿Qué vamos a observar y describir? El objetivo nos permite centrarnos, concretar la tarea que vamos a realizar, sin distraernos con con otros sucesos o problemas interesantes, también ajenos a los que hemos escogido para desarrollar nuestro estudio de caso. ¿Cómo redactar nuestro objetivo general? Aquí podemos ver cómo podemos redactar o elaborar un objetivo. Aspectos que debemos tener en cuenta para elaborar un objetivo. Primero, el objetivo tiene que ser alcanzable. Quiere decir que debemos estar seguros de contar con todo lo que necesitamos para hacerlo, información y tiempo. Ejemplo, no podemos proponernos escribir sobre el COVID-19 en alguna comunidad de Quito si vivimos en Pastaza. Luego, la redacción de un objetivo debe iniciar siempre con un verbo en infinitivo, terminado en ar, ir. Ejemplo, describir, analizar, caracterizar, conocer, identificar. Cerramos este paso. Además, debe planear qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer. Es muy importante eso. Aquí tenemos un ejemplo cómo realizar un objetivo general. Miren, ahí dice conocer, termina en er. Las ventajas y desventajas de las medidas adoptadas por las familias de mi comunidad para evitar el contagio COVID-19. Otro objetivo. Describir cómo la decisión
de culminar mis estudios generó nuevas oportunidades y transformó mi vida familiar. Puede ser laboral, comunitaria también, durante todos los últimos años. Gracias. Es muy importante que nuestro tema es muy amplio. Es muy importante que tratemos de realizar un tema que sea de su comunidad, algo cercano hacia usted, que no sea global, que no sea del país o de otro país, sino sea de su comunidad para que se le haga fácil buscar información y tal vez tomar fotos si desea tomar fotos y tratar de enfocarse, que la idea sea clara y que sea interesante para la persona que va a leer su trabajo. Eso Compañera, es todo. compañera, porfa, explícales entonces hasta qué punto deben hacer la primera entrega de su trabajo. ¿Por qué componentes está construida la primera parte del trabajo? Ya estimados compañeros. Nosotros vamos a hacer primero estos 5 casos que son la introducción, los antecedentes, la definición del estudio del caso, la identificación del estudio del caso y el objetivo general del estudio del caso. Eso vamos a presentar nuestro primer borrador en esta semana, me parece, Gaby. Si me informas eso, por favor, gracias. ¿O me confirmas? Sí, ya al final les doy la indicación de la fecha exacta en la que tienen que entregar estos 5 pasos. Ya, sí, estos 5 pasos los debemos realizar con el tema que hemos escogido. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Alguna Disculpe, pregunta? ¿y de cuántas planas va a ser cada eso de lo que se trata de introducción, eso? ¿Perdón? ¿De cuántas planas va a ser de lo que se trata de la introducción? La introducción. Aquí le Sí. explica mi estimada. Debe ser la máxima, una página si es a mano, o media página si es a computador. Oh, ya. ¿Alguna otra pregunta? Igual estas diapositivas, si les sirven o necesitan, igual mi compañera les va a poder dar las diapositivas para que se puedan ayudar con esta guía. Claro, mejor sería así para poder guiar. Ujú. Claro, y cualquier duda, estamos los 3 para ayudarles y nuestros teléfonos están ahí para apoyarles, ¿no? Con cualquier duda que tengan. ¿Alguna otra pregunta? No, ya damos paso con mi compañera Gaby para que les explique otro punto. ¿Y eso del esquema de qué se trata? Pasa que yo como recién me uno no estoy atrasada, no cogí bien a eso. Sí, estimados estudiantes, esta reunión se ha hecho para que ustedes en este momento puedan aclarar todas sus dudas, ¿sí? No es lo mismo estar en el momento ahí con la persona que por un teléfono celular, por un WhatsApp o por una llamada. Entonces, en este momento, por favor, si tienen alguna duda, alguna cosa que deseen aclarar, es el momento para preguntar, para aclarar nuestras dudas, por favor, ¿sí? Sí, el esquema es el desarrollo de la introducción. ¿Cómo usted puede escribir una introducción? Entonces, ahí están los 3 pasos, como podemos observar, el primero, el segundo y el tercero. Entonces, ahí nos hacemos la pregunta, ¿qué tema hemos seleccionado? Entonces, ahí ponemos qué tema hemos seleccionado. ¿Cuál será nuestro estudio de caso? ¿Cuál es el objetivo general del estudio del caso? El siguiente caso es, ¿por qué es importante realizar el estudio?
Es un problema que afecta a nuestra vida, nuestra familia, a nuestra comunidad. Bueno, la contaminación en nuestro medio ambiente perjudica a nuestra familia, a nuestra comunidad, al medio ambiente. Y luego cerramos con este paso que es que esperamos que las personas comprendan al leer nuestro estudio del caso. Todo esto que les acabo de explicar, por ejemplo, en la introducción, aquí están los pasos, cómo desarrollar la introducción, el esquema o la estructura, cómo desarrollar una introducción. ¿Alguna otra pregunta para que dé paso a darle paso a mi compañera? No, todo está correcto. Bueno, muchas gracias. Si no hay ni otra pregunta, Compañera, aquí tengo una pregunta. Dice, ¿en qué paso se puede poner fotos y si son obligatorios? Dice. Bueno, ahorita estamos en la primera parte, de la estructura del proyecto. Eso vamos a ver en la siguiente reunión que tengamos. Ahorita lo que nos debemos enfocar es en los 5 pasos, que es la introducción, el antecedente, la definición del estudio del caso, la identificación del estudio del caso y el objetivo general del estudio del caso. Y no es necesario poner fotos, pero eso veríamos en la siguiente reunión con los siguientes pasos para desarrollar el proyecto. Porque eso vendría a ser ya parte de anexo. Y más o menos de la primera parte, más o menos, ¿cuántas hojas saldría total? El paso 1 me dice, mi estimada. O sea, con los 5 pasos, digo, del 1 al 5. Sí. Eso le explica, en cada paso le explica cuánto tiene que hacer. En todas tiene que hacer. Si es a mano, una página. Sí, entonces si usted hace a mano sería, y si son 5 pasos, serían 5 páginas. Y si es todo a computador, entonces sería media página, y como son 5, serían 5 páginas. Oh, ya. No. Y tiene que ir separado la introducción, los antecedentes, definición del caso, la identificación y el objetivo. En cada hoja. Ya. Cada paso es una página diferente. Y eso sería. Claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro todo, compañeros, estimados estudiantes? Sí, está bien. Muchas gracias. Entonces, ahora le doy paso con mi compañera. Gracias. Muchas gracias.
Listo, estimados estudiantes. Vamos a proceder a una parte que es también muy importante al momento de estructurar un trabajo y es la parte textual, ¿sí? ¿Cómo voy a ir construyendo el trabajo? ¿Cómo debo hacer mi trabajo? ¿Cómo debo ubicar las palabras? ¿Qué debe tener mi texto? ¿Cómo debo citar? ¿Sí? Estas son partes primordiales que se van a ver y se van a calificar en el trabajo, ¿sí? Entonces vamos a esperar que me autoricen compartir la pantalla y procedemos a la explicación. Compa, si me ayudan por favor con el permiso para compartir la pantalla. Un ratito, por favor, Gaby, ya te comparto. Bueno, hasta que me compartan la pantalla y yo pueda seguir con mi presentación, voy a indicarles que este trabajo está constituido por 4 fases, ¿sí? Por cada fase nosotros vamos a tener una reunión, ¿sí? Es recomendable, por favor, que para la siguiente reunión ustedes traigan una lluvia de ideas o una lluvia de dudas, una lista de sus dudas para que puedan aclararlas directamente con nosotros, ¿sí? Cualquier inconveniente que hayan tenido en el primer paso, tienen que aclararla en ese momento, ¿sí? En la segunda reunión. En la segunda se va a proceder a la segunda fase de su trabajo, ¿sí? Al momento, por favor, solo concentrémonos en lo que la licenciada Giovanna nos ha dicho, ¿sí? Lo que hay que ¿Aló? entregar es solamente hasta lo Compañera, ya, por favor. ¿Ya? Ya está compartido. Ok. ¿Sí? Vamos a centrarnos únicamente hasta el objetivo general, ¿sí? Después, en la siguiente fase, surgirán otros apartados en los que igual estarán explicados y ustedes lo irán desarrollando, ¿sí? No tratemos de adelantarnos, no tratemos de poner información que no sea, que no concierne a ese apartado, se les dará las diapositivas para que ustedes puedan guiarse. De igual manera, si al final de la reunión surge alguna duda y eso, estamos aquí para responderles, ¿sí?
Por favor, tomen mucha atención. El 21 de junio, ¿sí? El 21 de junio ustedes tienen que entregar esta primera fase del proyecto. El 21 de junio ustedes tienen que entregar la primera parte del proyecto para ser corregida por los docentes. ¿Sí? Por favor, no entreguemos fuera del tiempo establecido. ¿Sí? Evitemos cualquier inconveniente por no cumplir dentro de los parámetros de tiempo que establecen las autoridades. Eso a usted le va a permitir entregar a un buen tiempo y también realizar las correcciones pertinentes, ¿sí? Repito nuevamente, el 21 de junio usted va a entregar la primera parte de su proyecto. Bueno, continuemos. Entonces, estábamos hablando acerca de la parte en cómo se va a estructurar el trabajo, ¿sí? ¿Pueden ver la pantalla, por favor? Confírmenme. Sí. Sí se ve. Listo, compañeros. Listo, queridos estudiantes. Bueno, vamos a ver, ¿qué es un texto? Lo que ustedes van a construir está basado en un texto. Es la construcción de un texto académico. ¿Pero qué es un texto? Un texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura con una intención comunicativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir una intención comunicativa? ¿Qué es lo que yo quiero mostrar a la gente que me va a leer? ¿Qué es lo que yo quiero comunicarle a las personas por medio de lo que yo voy a escribir? ¿Sí? Entonces, entendemos por texto cualquier expresión verbal. Por ejemplo, puede ser un libro, puede ser una carta, puede ser un ensayo, puede ser un cuento y nos centramos específicamente en este caso a un texto académico, ¿sí? ¿Qué características va a tener este texto? Nosotros sabemos que tenemos personas tanto en el singular como en el plural. Tomen nota, por favor, ¿qué es lo que ustedes van a evitar? Sí, vamos a evitar escribir en primera persona del singular, ¿sí? No vamos a usar el yo, ¿sí? No vamos a usar el yo hice, el yo vi, ¿sí? Nada con el yo. Tampoco vamos a usar el nosotros, ¿sí? No vamos a usar la palabra nosotros, ¿sí? Su texto debe estar hecho de una manera muy formal, ¿sí? Por lo que vamos a usar la tercera persona del singular o la tercera persona del plural, ¿sí? Puede usar, por ejemplo, la entrevista se hizo el 21 de diciembre por ejemplo, del 2019 en la Ciudadela Ibarra. Las personas implicadas fueron, ¿sí? Vamos a evitar, por favor, el uso del yo y del nosotros. ¿Está comprendida esa parte? Sí, licenciada. Ok. Vamos a seguir. ¿Qué características va a tener nuestro texto? ¿Sí? Nuestro texto va a tener que tener la característica de la adecuación, ¿sí? ¿Qué quiere decir que vamos a adecuar nuestro texto? Nosotros durante el tiempo de estudio hemos visto que hay... ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Ok. Bueno, ¿qué es la adecuación? Nosotros hemos visto durante el tiempo de estudio los niveles de lenguaje, ¿sí? Que son formal, coloquial, ¿sí? ¿Recordamos eso? Sí, licenciada. Okay. Como este es un texto netamente académico, nosotros vamos a usar términos formales, ¿sí? Es decir, que vamos a adecuar nuestro texto a lo formal. Es un texto académico, ¿sí? No vamos, por ello es la recomendación de que no se hable en primera persona, ¿sí?
tenemos que cuidar mucho el lenguaje que nosotros vamos a usar, ¿sí? Podemos valernos de sinónimos, de antónimos, cualquiera de esas palabras, pero siempre vamos a adecuar a nuestro texto a la parte formal, ¿sí? También vamos a tener coherencia. Dice, exige una información necesaria y precisa de manera lógica y comprensible. ¿Qué debe ser la coherencia? ¿Sí? La coherencia quiere decir que usted va a asegurarse de que su texto sea entendible, ¿sí? De que sus oraciones estén bien estructuradas, de que una idea concuerde con la siguiente. Recordemos que también hemos visto las ideas principales y las ideas secundarias, ¿sí? Las ideas principales son la idea más importante del texto y las secundarias son las que van apoyando, las que van argumentando el por qué la primera es la idea principal. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. María se cayó temprano de su cama y se ha lastimado mucho. Porque cuando una persona cae de la cama es muy peligroso para su salud. Existe un choque del cuerpo contra el suelo que puede provocar un daño, ¿sí? ¿Cuál es la idea principal? Que María se ha caído de la cama y se ha provocado daño. ¿Por qué? Las ideas secundarias son porque cuando existe el choque contra el piso y el cuerpo de la persona, es peligroso, sí. No sé si también es comprensible esta idea. Recordemos ir construyendo tanto con ideas principales y secundarias nuestro trabajo. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Muy bien. Cualquier duda, por favor, me preguntan nada más. ¿Qué es la cohesión? Sí, dice, debe mantener una secuencia. Caso contrario, rompe el hilo que conduce la narración. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La cohesión es todo lo que nosotros vamos haciendo en este momento, ¿sí? Primero vamos a poner una introducción, ¿sí? Después vamos a tener cuáles son nuestros objetivos, cómo lo vamos a ir construyendo y mucho después, al final, cuando ya hayamos concluido, vamos a tener las conclusiones y las recomendaciones. ¿A dónde vamos a llegar con nuestro trabajo? Sí, una cohesión quiere decir que vamos de manera lineal, que vamos haciéndolo paso por paso para poder construir adecuadamente el trabajo. ¿Sí? En cuestión de gramática, ustedes tienen que tomar en cuenta que cómo está construida una oración. ¿Sí? No va a ir, por favor, ustedes saben que primero se construye con, por ejemplo, tenemos que poner la cigarra estuvo en la ventana. No podemos poner cigarra en la ventana estuvo, ¿sí? Entonces, vamos a ir adecuando nuestras oraciones de manera adecuada, ¿sí? Usando tal como debe ser una oración, ¿sí? La parte de la corrección dice, un texto está formado por oraciones y párrafos que se conectan entre sí para evitar su repetición. Dice, se hace uso de sinónimos, antónimos y conectores, etc. ¿Sí? La parte de esta corrección nosotros la vamos a hacer una vez que ustedes entreguen su trabajo. Sin embargo, en este momento ya se les está recomendando cómo deben ir construyendo su texto. ¿Sí? Lo vamos a hacerlo de la forma más limpia que podamos para evitar menos cantidad de correcciones. Por favor, evitemos también faltas ortográficas, ¿sí? Evitemos repetir en un mismo párrafo una misma palabra, ¿sí? No pongamos, por ejemplo, la palabra personas más de 2 veces en un mismo párrafo. Busquemos sinónimos, busquemos antónimos, conectores pertinentes. Todo ese material usted lo encuentra en el internet, ¿sí? Si es que no tiene libros en su casa, puede encontrarlo en el internet. Ya. En este caso, los textos se clasifican en un sinnúmero. Puede ser argumentativo, descriptivo, informativo, dialogado, texto literario. Nosotros vamos a construir un texto descriptivo. ¿Por qué? Porque usted va a describir su realidad.
¿sí? Usted va a descubrir la realidad del tema en el contexto en el que usted se desenvuelve, ¿sí? Su texto va a ser de tipo descriptivo, también ya lo hemos visto, ¿sí? Eso se lo ve en segundo de bachillerato, debemos conocerlo y sabemos cómo ir construyendo y cómo se forma un texto descriptivo, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta ahí con respecto a lo que es el texto? Ninguna. Ya, muy bien. Continuemos. Como ya se les había mencionado antes, nosotros tenemos que construir un texto académico, ¿sí? No es un cuento, no es una novela, no es un ensayo, es un texto académico, ¿sí? ¿Qué es un texto académico? Dice, hace referencia a los trabajos propios del ámbito estudiantil, al igual que los textos científicos y técnicos en general. Se caracteriza por su claridad, objetividad y precisión, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro trabajo debemos centrarnos en ser siempre objetivos. Como dijo el compañero al inicio, no irnos por las ramas, centrarnos en el ámbito que estamos trabajando, ¿sí? Es decir, si nosotros estamos trabajando el ámbito de la contaminación, no podemos centrarnos en el ámbito de las enfermedades, ¿sí? Si estamos hablando del ámbito de la contaminación, tenemos que centrarnos en ese y describir la realidad en base a ese tema, ¿sí? No metamos temas o nos vayamos más allá de lo que se nos ha solicitado en la estructura del trabajo, ¿sí? Vamos a evitar redundar y vamos a tratar de dar nuestras ideas lo más claras posibles para que quien nos lea nos entienda. Recordemos que este trabajo va a ser publicado en algún momento, ¿sí? Hola, buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Ahí está. Una pregunta. Dígame. ¿Me puede explicar en la que es la de tercera persona singular? ¿Cuál es la tercera persona del singular, estimada? Esa es la pregunta. Sí, licenciada, sí. Ya. ¿Conoce cuál es la tercera persona del singular? Sí, conozco. Ya. Vamos a escribir nuestro trabajo solo en la tercera persona del singular, que es el él, ella, ¿sí? O en la del plural, que son ellos. Vamos a evitar el uso del yo y del nosotros. ¿Se van a utilizar esas entonces? Vamos a evitar el uso del yo y del nosotros, ¿sí? No vamos a usar el yo y el nosotros y vamos a decir, vamos a usar él, ella, ellos, ¿sí? Es decir, no va a decir yo me fui al parque de Guaranda, sino se asistió al parque de Guaranda. Se asistió al parque de Guaranda. ¿Sí? ¿Está claro? No puedo ver yo las diapositivas, lo que está compartiendo usted. Ya, mi estimada, debe ser alguna cuestión de su configuración. ¿Todos los otros compañeros sí pueden visualizar las diapositivas? Sí. Sí, licenciada. Sí. En todo caso, las personas que no puedan visualizar, recordemos que ya se les va a pasar por medio del grupo, se les va a pasar también las diapositivas, ¿sí? Y cualquier duda o novedad, igual se pueden conectar con sus docentes tutores. Muchas gracias. Ok. Ya. ¿Cómo vamos a hacer este proceso escritor? Al inicio nosotros vamos a planificar, así que antes de ponernos a escribir todo lo que vayamos a hacer, vamos a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a realizar este trabajo? ¿Qué pasos voy a seguir? ¿Voy a hacer el estudio en mi comunidad? ¿Voy a hacer en la comunidad de mi compañero? ¿Voy a hacer qué es lo que quiero llegar? Quiero mostrarles a las personas que me leen las consecuencias de la contaminación en mi comunidad, o quiero darles un conocimiento acerca de cómo mi comunidad ayuda a que no se desarrolle la contaminación. Eso es planificar, ¿sí? Primero vamos a planificar qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Después de eso dice, son las actividades para el antes de la escritura. Cuando yo ya tenga todo eso claro, me voy a poner a escribir, ¿sí? Para el siguiente paso es redactar, ¿sí? Que consiste en la escritura en sí misma. Ahí sí vamos aplicando todo lo que ya les he dicho antes, la coherencia, la cohesión,
el usar adecuadamente la tercera persona del singular, todo eso, ¿sí? Antes de entregar nuestro trabajo, nosotros vamos a revisar qué me está faltando. Tal vez tengo mala escritura, tal vez está mal aquí una falta ortográfica, estoy redactando inadecuadamente, no estoy poniendo mayúsculas, ¿sí? Recordemos, por favor, que el inicio de un párrafo siempre se da con mayúscula y se finaliza en punto. Que un párrafo está constituido por al menos 5 oraciones, ¿sí? Y que dentro de esas 5 oraciones debemos nosotros aplicar adecuadamente los signos de puntuación, la coma, el punto, ¿sí? Para poderle dar linealidad y hacer comprensible nuestro texto. Todo eso vamos a revisar antes de que nuestro trabajo llegue a manos de nuestro tutor, ¿sí? Por favor, eso lo vamos a tener que revisar muy bien, ¿sí? Mientras mejor lo reviso antes de entregar, menos correcciones tendré yo que hacer cuando mi tutor ya me revise, ¿sí? En este caso, publicar se da a dos puntos, ¿sí? Publicar quiere decir el momento en que usted le entrega a su tutor y también el momento en que su trabajo ya se ha concluido y va a ser entregado al repositorio del colegio, ¿sí? Entonces, ahí dice, consiste en poner el texto en su versión definitiva. El momento en que usted ha publicado, tanto entregado a su tutor como el final, que ya es cuando entrega usted al colegio, no va a haber cambios, ¿sí? No va a haber cambios. Entonces, es muy importante tener en cuenta la fase de la planificación, la redacción y la revisión. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Ninguna? No. Ok. Vamos en la planificación. Nosotros tenemos aspectos importantes como son un tema de interés social, que nosotros ya lo conocemos, los argumentos más fuertes, ¿sí? Los que podría refutar. Responda a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el tema? ¿Cree que las reflexiones son convincentes? ¿Qué diría el autor si quisiera contradecir su argumento? Entre otras, ¿sí? Todas esas cuestiones se ven en el punto de la planificación. En la parte de la redacción, dice, se redacta las distintas partes del texto académico de acuerdo al propósito, a los destinatarios y a sus características textuales, que son la estructura que ya le ha mencionado con anterioridad la licenciada Giovanna. La revisión, dice, se relee el texto académico, se considera los aspectos que se debe corregir, responde las siguientes interrogantes. ¿Hiciste seguir leyendo? En la argumentación se trata una idea en cada párrafo. La conclusión contiene una reflexión final. Esto les va a servir ya en la parte final de su trabajo, ¿sí? Entonces, estas diapositivas las van a tener y las van a volver a revisar en cada fase del proyecto y van a tomar de ellas lo que mejor les pueda ayudar a construirlo de mejor manera su trabajo, ¿sí? Y en la publicación dice leer el texto definitivo con el fin de que se cumpla el proceso comunicativo, verificar que el texto final llegue al destinatario, ¿sí? Y llegamos a la parte más importante de nuestro trabajo y que es la parte en que nos va a dar un poquito más de dificultad, ¿sí? Vamos a las normas APA, ¿sí? ¿Qué es una norma APA? ¿Sí? Las normas APA son normas gramaticales, son normas para nosotros demostrar en nuestro texto académico que nos hemos respaldado en información veraz, que otros autores la han logrado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué son las normas APA? Son un conjunto de estándares creados por la American Psychological Association con el fin de unificar la forma de presentar trabajos escritos a nivel internacional. Estas normas se usan especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documentos que tenga que ver con investigación. Es decir, que en su texto es obligatorio que usted cite y use estas normas APA, que dan desde el formato, ¿sí?, hasta la forma de citar y referenciar. Vamos. Dice, ¿qué es una referencia bibliográfica en normas APA? La referencia bibliográfica es aquella que, por lo general, en nuestros trabajos nosotros ponemos solamente link, ¿sí? Al final sabemos copiar y pegar los links de los que sacamos nuestro trabajo, pero no es la manera adecuada de referenciar.
¿sí? Nosotros tenemos que aprender y eso nos va a servir inclusive hasta en la universidad, aquellos que van a seguir estudiando, el uso adecuado de una referencia bibliográfica, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué es una referencia bibliográfica? Dice, las referencias son las fuentes que se utilizaron de apoyo en un trabajo académico para sustentar los argumentos o los hechos mencionados. ¿Sí? En otras normas se llaman las referencias como bibliografía o también le dicen algunos webgrafía. En el texto formato APA se debe citar la referencia en el texto y adicionalmente agregarla en la lista de referencias. ¿Sí? Usted puede hacer este proceso tanto en Word como en forma manual. ¿Sí? Yo le recomiendo hacerlas de forma manual para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Hoy en la noche les voy a hacer llegar a ustedes un manual de normas APA para que ustedes vayan viendo, ¿sí? Punto a punto cómo se desarrolla una referencia, ¿sí? Para que ustedes lo tengan de apoyo. Aquí en esta diapositiva, lo único que tenemos es un ejemplo que debe tener, por ejemplo, una referencia bibliográfica no debe tener solamente el link, debe tener el apellido, ¿sí? Seguido de la inicial del autor, el año y el mes entre paréntesis, el título, ¿sí? Si es que es una revista, igual tendrá que ir el nombre de la revista. Y después dice disponible o también le podemos poner recuperado de. Y ahí ponemos finalmente, por favor, silenciemos el micrófono. Ya. Aquí tenemos lo que dice el autor, fecha de publicación, tipo de medio, título del artículo, disponibilidad, título de la revista, fecha de acceso, número de revista, si es que fuera de una revista. En el manual en que yo les voy a entregar, ahí usted está como referencia, si usted sacó su texto de una página web, sacó de un libro, sacó de una revista, de un periódico, ahí les está indicando todo para que ustedes lo revisen despacio y con calma, ¿sí? Sin embargo, ahí está un ejemplo de cómo debería visualizarse su referencia al final, ¿sí? Esta parte yo le recomiendo, por favor, mientras usted vaya haciendo su trabajo, vaya haciendo las referencias, ¿sí? A fin de que en el momento en que se verifique el plagio, esté adecuadamente referenciado y no falte ninguna fuente que haya sido consultada con anticipación, ¿sí? Hasta aquí, ¿está entendido? Sí. Ok. Formato de citar y referenciar. ¿Qué es una cita? ¿Sí? Una cita es tomar, ya sea de forma textual. Por favor, la persona que tiene abierto su micrófono, que por favor lo silencie para poder continuar. Eso ya no sé qué van a hacer. Ah, No sé qué cosa. ya voy a salir. Sí, ya salí porque no se puede. Papi, papi, yo quería tener mi mamá. No estamos posible. ¿Qué me llama? ¿Qué me meto? No tengo la cosa. Pa. Mi amor, te baño ahorita, pero aquí. Me lo bañé. Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí me siguen escuchando? Sí. Ok. ¿Qué es citar? Citar es tomar la información de una página web, de un libro, ya sea de forma textual. ¿Qué es textual? Hablamos del copy-paste, ¿sí? La forma textual es copiar y pegar en nuestro texto lo que ya hemos visto en otro lado, ¿sí? Pero hacer esto de copiar y pegar es correcto cuando nosotros citamos. ¿Qué quiere decir que citamos? Quiere decir ponemos en nuestro trabajo el nombre y el año del autor que hizo este texto, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí, dice, la evolución se da por la supervivencia del más apto en esta parte de aquí. Eso no fue escrito por nosotros, así que lo que hacemos es poner entre paréntesis quién lo hizo y en qué año fue escrito, ¿sí?
lo hizo Darwin en 1859. Entonces, cuando mi profesor lee esto, él sabe que usted no hizo esto, pero que citó adecuadamente y se valió de otro autor para poder argumentar su trabajo. Esto es válido, ¿sí? Si yo no ubicara este nombre y este año, y yo encuentro esto en su trabajo, voy a decir que esto es copiado y pegado y que no está citado y por lo tanto no tiene validez académica y va a influir en su calificación. Entonces, toda idea que nosotros tomemos de una página web debe ser adecuadamente citada. Esto es una referencia y esto es una, perdón. Esto de aquí es una referencia, esto va al final de su trabajo y esto es una cita, es una citación. ¿Qué quiere decir? Esto va en su trabajo, ¿sí? Si usted se valió en uno de sus párrafos de una frase o de una oración hecha por otro, usted va a tener que ubicar esta cita. Y a continuación, al final de su trabajo, va a tener que referenciar el texto del que hizo este trabajo. ¿Sí? ¿Está entendido hasta ahí? Sí. Muy bien. En esta parte de aquí nosotros tenemos cómo referenciar un libro en versión electrónica, ¿sí? Vamos a tener cómo se va construyendo, tenemos cómo es el apellido, el año de publicación, el título del libro. Ya, eso vamos a tener ahí. Son ejemplos que a ustedes les van a servir, ¿sí? Creo que el hecho de yo irles diciendo paso por paso no les deja muy claro el asunto, pero sí lo van a poder hacer cuando lo visualicen, ¿sí? Entonces, yo les voy a hacer llegar estas diapositivas y aparte el manual para que eso quede absolutamente claro y de igual manera, si ustedes necesitan una retroalimentación, no duden en comunicarse con su tutor, ¿sí? Nosotros estamos encantados de ayudarlos en lo que podamos. ¿Sí? Aquí tenemos el libro en versión electrónica, que también lo encontramos nosotros al momento de buscar nuestra información, y también tenemos aquí para hacer de una página web. Sí, igual tenemos el formato y el ejemplo, ¿sí? Cómo va una referencia, ¿sí? El apellido, el título de la página, el lugar de publicación, el lugar donde se publicó, ¿sí? Y al final la URL. Nos damos cuenta que no ha sido solamente de copiar la URL y ponerla al final, sino de que tiene otros datos adicionales, ¿no? Esta es la parte más importante que considero yo tomar en cuenta, queridos estudiantes, y es el plagio, ¿sí? Yo sé que por motivos de trabajo, por motivos de diversa índole que nosotros tengamos, muchas veces nos es difícil ir construyendo nuestros propios deberes, ¿sí? Pero nosotros no podemos valernos de la información de otros y hacerla nuestra. ¿Por qué? Porque en el momento en que los docentes revisan, se dan cuenta que usted no hizo su trabajo, que usted no está haciendo o no está desarrollando el trabajo y automáticamente ese trabajo va a quedar invalidado. ¿Sí? Para eso nosotros estamos hablando de las citas y las referencias. Usted puede usar la información de otros, pero adecuadamente referenciado y apoyando su propia palabra, ¿sí? Su voz debe ser la que mayoritariamente esté conformando ese trabajo, ¿sí? No va a ser la copia y pega de un montón de citas encontradas en internet, ¿sí? Su voz va a tener que predominar. Usted puede valerse de una cita de un autor en algún momento de su trabajo, sí, pero no va a copiar y va a construir solo su trabajo en base a todo lo que usted encuentra en internet. Voy a copiar, pegar y listo, se acabó. Usted debe construir su trabajo, ¿sí? Debe hacerlo paso a paso, ¿sí? El plagio es el acto de utilizar o extraer parcial o totalmente una obra, texto, idea, recurso multimedia, entre otros, y dar el debido reconocimiento al autor creador mediante su referencia o citación de una obra, ¿sí? Entonces,
tomemos esto en cuenta. ¿Sí? Evitemos totalmente plagiar. ¿Sí? Evitemos la suspensión o cualquier inconveniente con su trabajo al encontrarnos con este inconveniente del plagio. ¿Sí? Para eso les voy a dar todo el material necesario para que ustedes sepan cómo se referencia, cómo se cita y evitemos estos inconvenientes. ¿Sí? Ya. A continuación tenemos algunos ejemplos de unas citas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el autor va al final, ¿sí? Ponemos, por ejemplo, todo el párrafo. Yo he copiado todo este párrafo, ¿sí? Yo he copiado todo este párrafo y quiero poner al final quién lo hizo. Entonces pongo entre paréntesis el apellido del autor, coma y el año en que hizo este autor ese texto, ¿sí? Si al contrario, lo que yo quiero primero es poner que tal autor en tal año mencionó esto, me ubico acá, ¿sí? Y pongo, lamentablemente, como lo menciona tal autor en tal año, y pongo el párrafo que voy a copiar, ¿sí? Entonces, la una es una cita basada en el texto y la otra es una cita basada en el autor. De igual manera, yo les voy a hacer llegar estos ejemplos para que ustedes puedan visualizarlo. Y finalmente, tenemos aquí un resumen de cómo vamos a citar los autores, cómo va cada cita, ¿sí? Cuando es un autor, cuando es dos autores, 3 o 4 autores, 6 o más autores, porque en los trabajos que nosotros investigamos muchas veces vamos a encontrar que fueron hechos por una diversidad de autores, ¿sí? De igual manera, ustedes van a visualizar esto con calma cuando ya les pasemos las diapositivas para que puedan ir construyendo. Cuando ustedes vayan, yo les recomiendo, por favor, cuando ustedes ya vayan a tomar un párrafo, en ese momento usted se acerca, por favor, y ahí visualiza su material para que sepa cómo va a citar. ¿Sí? Eso sería todo, estimados estudiantes. Por favor, estoy lista para cualquier pregunta que ustedes deseen hacerme. ¿Alguna pregunta? En la entrega de fase del 21 de junio, ¿hasta qué hora se puede entregar? Esa información se les dará, estimados, cuando el ministerio autorice la apertura del espacio en la plataforma. Ahí se verá la configuración que se haya destinado con el horario. ¿Sí? Pero bueno, lo ideal, por favor, igual eso les recomiendo no dejar para última hora. ¿Sí? Vayamos trabajando, si es posible, para tenerlo un día antes de la fecha de entrega, para que ustedes ya a la fecha de entrega o antes solamente suban su trabajo y no tengan inconvenientes. ¿Sí? Sin embargo, en el transcurso espero que ya de esta semana tengamos la hora exacta hasta la hora que se pueda subir su trabajo. Bueno, gracias. Ok. Buenas noches. ¿Y hay que adjuntar bibliografía? Sí, mi estimado. Eso es al final, ¿cierto? Sí. Muy Por lo general, en la parte inicial que se da hasta los objetivos generales, eso debe ir casi solamente su voz. Si usted se vale de algún párrafo que está fuera de su voz y lo encuentra en una página web, en un libro, usted tiene que citarlo en el texto y referenciarlo en la parte final de su trabajo, ¿sí? A fin de garantizar que su trabajo no salga con plagio. Buenas noches. Dígame. ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches. Un favor, una vez que se entregue el 21 de junio este trabajo a borrador, usted nuevamente nos devuelve el trabajo para indicarnos lo que estamos mal. Sí, mi estimado. Automáticamente se revisa el trabajo, se les envía a ustedes para la corrección y se hará otra reunión para socializar la segunda parte del trabajo. Y así Ya, se hará hasta concluir.
Ya, ¿y eso es rápido o es ustedes ya nos comunican? Sí, mi estimado. Lo que sucede es que nosotros esperamos la recepción de los trabajos y de ahí tenemos un tiempo para nosotros revisar, ¿sí? Pero automáticamente les haremos llegar lo más pronto posible. Ujú. Trataremos de Muchas hacérselos gracias. llegar para las correcciones. Ok. Ok, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Como se habrá dado cuenta, recién yo me conecto porque tuve problemas con el internet, estaba en mi trabajo. Mi pregunta es, algo alcancé a escuchar que cada alumno va a tener un tutor, o sea, va a haber diferentes grupos dentro del grupo general. Entonces, yo quisiera saber cuál va a ser mi licenciado tutor. Ayúdeme, por favor, con su nombre. Sí, Jennifer Piñas. Ya, usted va a tener el seguimiento por parte de la licenciada Giovanna Peña Herrera. Sí, la licenciada Giovanna Peña Herrera va a ser su tutora. Sí, por favor, eso Giovanna también quiero. Peña Herrera. Sí, Giovanna Peña Herrera, por favor. Le solicito que solamente se comuniquen en el transcurso del trabajo con su tutor. ¿Sí? ¿Qué va a provocar esto? Que ustedes tengan una idea clara, ¿sí? Recordemos que cada persona tiene un diferente punto de vista, ¿sí? No vaya a ser que el tal señorita o señor estudiante se comunique conmigo y yo le diga una cosa y luego su otro docente le diga otra cosa de diferente forma y luego nos hagamos un lío o nos confundamos, ¿sí? Yo sé cuál es mi tutor y yo tengo una duda y me comunico exactamente con él. Y no se preocupen que tanto el docente Juan David Borges, la licenciada Giovanna Peña Herrera y yo, tenemos los mismos parámetros de calificación, tenemos los mismos parámetros de construcción del trabajo, ¿sí? Así que no va a haber ningún problema en el momento de la calificación, ¿sí? Nosotros de igual manera, a pesar de que su tutor sea otro docente, de igual manera todos vamos a ver los trabajos de todos, ¿sí? Solamente es para que ustedes puedan tener una atención personalizada y adecuada y que no se provoquen confusiones, ¿sí? En mi caso también quisiera saber cuál es mi tutor. ¿Perdón? En mi caso también quisiera saber cuál es mi tutor. Dígame su nombre, por favor. Susana Solórzano. Susana Solórzano, déjeme mirarle. Ya, usted va a recibir el seguimiento por parte del licenciado Juan David Borges. Va a estar a cargo del licenciado Juan David Borges. Licenciada, muy buenas noches. Dígame, tengo una estimada. pregunta. Quería saber si las diapositivas que nos estaban mostrando, porque tuve un poco de inconveniente, se me salía del Zoom, entonces no alcancé a ver bien las diapositivas, a ver si nos van a ayudar con eso. Y también tengo un problema, quería saber quién es el tutor que me va a ayudar en el proyecto. Ya. Soy Digna Vélez. Muy bien. Sí, apenas se acabe la reunión, si no es hoy, a más tardar mañana, ustedes van a tener disponibles todo el material que se ha presentado en esta sesión y también nuevamente la grabación de esta reunión en caso de que ustedes necesiten oír nuevamente la explicación de cada uno de nosotros. ¿Sí? Respecto de su tutor, en este momento le veo. ¿Sí? Usted está a cargo de la licenciada Gabriela Saca, que soy yo. ¿Sí? Cualquier duda o inconveniente, yo voy a realizar el seguimiento de su trabajo. La licenciada, muy amable. Muchas gracias también. Gracias a usted. ¿Alguien más?
¿Alguna pregunta en este momento? ¿Todo